El Hijo del Hombre es el nuevo libro del escritor Juan Esteban Constaín, quien es amigo de 4 de julio desde antes de que se creara. Muchas gracias, Juan Esteban, por estar en 4 de julio. Y lo primero que uno ve en el libro, aparte de esa imagen piadosa, es un subtítulo que dice Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo, porque el título de El Hijo del Hombre. Bueno, encantado de estar aquí, Julito. La verdad es que este libro es un ensayo histórico y literario sobre los orígenes del cristianismo. El protagonista del libro, por supuesto, es Jesús. A lo largo de su historia, Jesús va recibiendo distintos epítetos y él mismo se otorga algunos de ellos como para ir revelando. Uno de los sobrenombres más inquietantes de Jesús es el del Hijo del Hombre. Y pues cuando decidí que llegaba hasta San Pablo, le pregunté a mi esposa, pensé que de pronto se podía llamar el Hijo de Dios, y cuando le di el epíteto del Hijo del Hombre, ella me lo señaló, y está ahí, y el subtítulo sí tiene que ver pues con todo ese contexto del encuentro entre el monoteísmo judío y el paganismo griego y romano, porque realmente este es un ensayo sobre cómo esos torrentes se cruzan y hacen posible al final, o por lo menos explican, que se vuelve una religión universal que conquista el Imperio Romano. Una de las paradojas es que justamente Jesús, que divide la historia en dos, no nació cuando se dice, sino que nació entre el año 4 y el año 6 antes de Jesús. ¿Cómo se explica esa paradoja y qué implica todo ello? Volvemos sobre los rastros de Jesús y de su biografía un poco a tientas y a posteriori, porque el cristianismo pues doblega al Imperio Romano en el siglo IV de nuestra era y se vuelve la fuerza, es el hecho más importante de la historia humana. Sabemos muy poco de la vida de Jesús, pues no podemos hablar con certeza de esas etapas de la vida de Jesús. Y una de las más importantes, casi el momento fundante de la cristiandad, que es la natividad, pues debió ocurrir quizás entre el año 6 o 4 antes de Cristo. Esa es una paradoja a la que uno se enfrenta aquí. Jesús nació en el año 6 o en el año 4 antes de Cristo. Otro de los conceptos que acaba de mencionar Juan Esteban es el del judaísmo del segundo templo. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se diferencia de otras corrientes? Pues es que pensamos en la historia del judaísmo de una manera dilatada, porque tenemos claro el asidero, el referente de eso que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, que tiene sentido esa denominación para nosotros justo por la irrupción del cristianismo, que es el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Pero la historia del pueblo de Israel pues es muy compleja, es muy larga y muy longeva, y los expertos, los historiadores, los astrólogos, los teólogos han llegado a la conclusión de que cuando los judíos regresan en el siglo VI antes de Cristo del cautiverio en Babilonia y vuelven a la tierra prometida y reconstruyen el templo, que era el templo que había hecho el rey Salomón, los judíos vuelven y reconstruyen ese templo, entonces es el segundo templo, y ahí empiezan a consolidar su identidad, sus prácticas. Entonces esa es una denominación como ya muy establecida en la historia para hablar del judaísmo desde el siglo VI antes de Cristo hasta el año 135 después de Cristo, cuando la expulsión final a manos de los romanos. Ya que estamos hablando de las Sagradas Escrituras, yo me voy a remontar al Colegio Mayor de San Bartolomé, donde los jesuitas nos enseñaban que el Pentateuco eran los primeros 5 libros de la Biblia. Pero leyendo el libro me doy cuenta que no es necesariamente así. ¿Qué es exactamente el Pentateuco? No, sí son los primeros 5 libros de la Biblia, es la primera parte de lo que se llama la Biblia hebrea, el Tanaj. El Pentateuco es la Torá, que son los 5 libros en los que se funda como el estatuto ético y sobre todo jurídico, legal en el sentido más profundo de la palabra, del judaísmo. Y el Pentateuco es el nombre griego de la Torá. Porque, como lo estábamos diciendo ahorita, justo cuando se da la helenización de los judíos, pues los judíos conservan su identidad en torno al hebreo ritual, al arameo, que se vuelve como su lengua corriente, ya digo, pero muchos que están en la diáspora mantienen la fe, pero en términos culturales se han vuelto griegos completamente, y en un momento dado empiezan a exigir que haya una traducción de sus libros sagrados. Ya que mencionas esa historia de la Biblia, hay un tema, y es que leyendo yo a Yuval Noah Harari,
el historiador judío, me enteré que no solamente hay un evangelio apócrifo de María Magdalena, sino uno de María, Madre de Dios. Uno suele pensar que la Biblia es un solo libro inmodificable y eterno, y resulta que ha sido muy modificado. ¿Cómo se construyó la Biblia? ¿Cómo se elaboró? Pues claro, además hay que entender que está la Biblia judía, el Tanaj, que es lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, y está el Nuevo Testamento, y no en todos los cultos cristianos se acogen de manera uniforme los libros que constituyen el Nuevo Testamento, e incluso, no, sobre todo el Antiguo Testamento realmente, porque es una discusión histórica teológica que se va dando en los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo, justamente para fijar los linderos de lo que se considera la condición inspirada y divina de esos textos que son sagrados, o su valor histórico y teológico, pero que no entra dentro de ese canon inspirado. También el Jesús de los 4 evangelios nos presentan a un Jesús en muchos momentos con una vocación socrática, cínica, como un filósofo griego, que está provocando además a la autoridad religiosa de ese judaísmo del Segundo Templo, que vivía una gran cantidad de conflictos políticos, además. Estaba también preparado este diálogo que está introduciendo las siguientes preguntas. Vayámonos justamente con Roma, y uno de los grandes valores de este libro es que nos vemos reflejados en el presente a partir de ese pasado. La historia se repite para bien o para mal. Es el caso de la primera constituyente, que fue, como retrata Juan Esteban, a los decemviros, los 10 sabios que hicieron la primera constitución de Roma. ¿Qué podemos hoy en día en Colombia aprender de ese proceso? Pues sí, yo creo que la historia es un buen espejo. En este libro hay como una síntesis y un recuento de la historia romana. Me lancé a contar toda esa historia, y entonces pues hablo también de esos conflictos sociales, políticos, de partido, conflictos de clase que hay en la Roma del siglo V, del siglo IV, del siglo III antes de Cristo, y cómo al final los plebeyos van a empezar a exigir también que haya una ley escrita, que es el surgimiento de las 12 tablas y ese proceso constituyente en la Roma, pero sí sirve también para mostrar que el ser humano pues no es sino una suma de intereses, pasiones y abismos que lo definen desde el principio de los tiempos hasta hoy. Para cerrar lo del pueblo judío, plantea Juan Esteban que desde la revolución de los macabeos, la política y la religión se funden, y generalmente termina eso en un derramamiento de sangre. ¿Es una tradición inevitable la fusión entre religión y política con esos resultados? Ambas esferas, ambas órbitas tienen que ver con valores esenciales del individuo y de la sociedad, y uno no puede desligar lo político de lo religioso y viceversa. Entonces, en el caso de la historia del judaísmo del Segundo Templo, los judíos se levantan contra la dominación griega, la dominación del llamado Imperio Seleucida. Tiene por protagonista una estirpe que es la de los macabeos, que van a constituir esa dinastía que luego será la de los asmoneos y que acaba y desemboca en la dinastía herodiana de los tiempos de Jesús. Y ahí hay una fusión clarísima entre la autoridad religiosa y la autoridad política y civil. Para huirle un poco a la erudición inconmensurable de Juan Esteban, y además porque sé que le gusta el fútbol y el calcio, 2 referencias futbolísticas. Una menciona a un comentarista que durante la Eurocopa dijo una frase para esculpir en piedra, y es: esperaba más de Grecia. ¿Qué opinión le merece ese comentario? No, es un comentario, debo decir el nombre porque además lo aprecio mucho, de César Augusto Londoño. En un partido de la Eurocopa, yo iba en el carro oyendo por radio el partido, no sé si era Grecia o Portugal, porque todo se me borró gracias a ese comentario que me pareció clarividente, y es que en un momento dado dice César Augusto Londoño: yo sí esperaba más de Grecia. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿qué más vamos a esperar de Grecia? Grecia nos dio todo, nos dio el concepto de Occidente, nos dio la filosofía, nos dio la literatura, nos dio Homero, nos dio Platón. Y otro comentario futbolístico tiene que ver con eso, porque en el libro Juan Esteban cita grandes historiadores como Plutarco, como Justino, como Flavio Josefo, pero los hinchas del fútbol apenas conocemos a Plutarco Bolaños, defensa del Bucaramanga, Justino Sinisterra, atacante del Quindío, y a José Flavio Torres, que todavía está dirigiendo en el fútbol colombiano. ¿Acaso los historiadores solamente los recordamos hoy para bautizar futbolistas? ¿Cuál es el papel de los historiadores como usted? Sí, para bautizar futbolistas, y sobre todo futbolistas colombianos, ¿no? Pero también
también, pues ese es un destino a la vez muy feliz e inquietante. Por eso yo insisto en que este no es un libro religioso, ni catequético, ni apologético, no tiene el propósito de convencer, ni persuadir, ni convertir a nadie, pero no podemos sustraernos del hecho de que esta historia de los orígenes del cristianismo sigue influyendo en nuestra vida cotidiana. El destino y el oficio del historiador tiene que ver con ese rasgo esencial de lo humano, de la condición humana, de pronto el rasgo definitorio de lo humano. Dos personajes finales en los textos que escribió Juan Esteban. Me consta además que usted los emplea en sus redes sociales. Uno es Aulo Gelio y otro es Cátulo o Cátulo el perro. ¿Quiénes son ellos y por qué los asumió como seudónimos? Bueno, Aulo Gelio sí es el seudónimo mío en Twitter. Yo decidí que iba a hacerle un homenaje a Aulo Gelio, que es un autor del siglo III de la era común, de la era cristiana, un ensayista de la lengua latina prodigioso y magistral. Y Cátulo el perro es el nombre de un perro que aparece en mi primera novela que se llama El naufragio del imperio. Era el perro que acompañaba al protagonista de esa novela que se llama Gerardo Bermeo. Y claro, yo también quería hacerle un homenaje ahí al poeta Cátulo, uno de los grandes poetas de la literatura romana y latina. Pues muchas gracias por haber estado en 4 de julio. Yo creo que no lo necesita, pero pues quizás los seguidores de 4 de julio quieran un empujón final para que se atrevan a sumergirse en la historia de la humanidad, en últimas, que es el Hijo del Hombre. Invitemos a los seguidores de 4 de julio. Bueno, no, a todos los seguidores de 4 de julio, para mí es un placer enorme estar aquí y ojalá pues lleguen a este libro, que es un ensayo histórico y literario sobre los orígenes del cristianismo y sobre cómo y por qué una secta mesiánica del judaísmo del Segundo Templo se volvió una religión universal que doblegó y conquistó al Imperio Romano y nos sigue definiendo de tantas formas hasta hoy. O sea que bienvenidos, ahí nos encontramos. Si le gusta la cultura, apóyela suscribiéndose a los canales de 4 de julio. En YouTube, TikTok, Twitter e Instagram, siga la cuenta @julgus con Z. En LinkedIn y Facebook, Julio César Guzmán. Y en Substack, 4 de julio.